En los confines de la galaxia de Andrómeda, el Imperio Zar era una fuerza conocida por su expansión implacable. Sus exploradores atravesaban el cosmos en busca de nuevos mundos para ponerlos bajo el dominio del Imperio cuando se toparon con una serie de transmisiones que emanaban de un pequeño planeta azul en un sistema solar inexplorado. Estaban intrigados. Estas señales llenas de ricas melodías y lenguajes complejos pintaban una imagen de una civilización diversa pero tecnológicamente avanzada. Para los Zar, cuyo poder era incuestionable y cuyas batallas se libraban y ganaban con fría eficiencia. El planeta conocido como Tierra parecía maduro para ser conquistado. Percibieron el torrente de comunicaciones no como un signo de fuerza, sino de ingenuidad. Un mundo que transmitía su existencia sin miedo a quien pudiera estar escuchando con la vista puesta en este objetivo desprevenido. Los Zultar enviaron una flota a la Tierra anticipando una conquista fácil. Los comandantes Zultar imaginaron una campaña rápida con esta raza humana. Rápidamente, bajo su poder de fuego superior. Y tropas endurecidas por la batalla, mientras la flota alienígena se acercaba a la Tierra, su aproximación no pasó desapercibida. La humanidad, que había mirado durante mucho tiempo las estrellas preguntándose si estaban solos en el universo, encontró su respuesta de la manera más directa posible. Pero lejos de la emoción de un posible primer encuentro pacífico, las potencias globales reconocieron la amenaza. Movilizándose rápidamente, activaron sus defensas preparándose para defender su hogar contra la inminente invasión. En esas horas tensas, cuando la flota Zultar entró en la órbita de la Tierra e inició su primer ataque, esperaban pánico y caos. Esperaban una respuesta dispersa y desorganizada. Lo que encontraron fue una especie unida lista para defender su hogar. Las fuerzas de la Tierra respondieron con precisión y determinación. Sus acciones no eran las de una presa sorprendida, sino las de una raza consciente que protege ferozmente su mundo. El choque inicial fue intenso. Los cielos se iluminaron con el intercambio de poder de fuego. Los Zar, por primera vez en su historia, se encontraron desafiados por un oponente cuya voluntad era tan fuerte como la de ellos mismos. Los defensores de la Tierra, aprovechando su conocimiento de su territorio natal y reforzados por la determinación de protegerlo, montaron una resistencia que marcaría el comienzo de una lucha épica por la supervivencia en los centros de comando y las salas de guerra en toda la Tierra. Los líderes y estrategas trabajaron incansablemente para coordinar sus esfuerzos desde las naciones más avanzadas hasta las comunidades más pequeñas. La gente de la Tierra se mantuvo solidaria y lista para enfrentar la amenaza alienígena de frente. Este primer contacto prepararía el escenario para una confrontación que definiría el futuro de la humanidad y quizás de la galaxia misma. La flota Zultar, preparada sobre la Tierra, lanzó su asalto con confianza. La estrategia del Imperio era simple y brutal. Un bombardeo implacable desde la órbita diseñado para las principales ciudades y bases militares de la Tierra. Sin embargo, los comandantes Zar habían subestimado gravemente las capacidades estratégicas de la humanidad. Cuando comenzó la primera ola del ataque, los humanos respondieron de la misma manera. Los ejércitos de la Tierra, que habían evolucionado a través del crisol de sus propias guerras internas, habían desarrollado sofisticados sistemas de defensa. Los misiles se elevaban interceptando proyectiles de antes de que pudieran alcanzarlos. Sus objetivos, los cielos estaban iluminados por las silenciosas y brillantes flores de las explosiones de gran altitud en el suelo. El caos que los Zar habían esperado no se materializó. En cambio, fueron testigos de evacuaciones organizadas y protocolos de emergencia bien ejecutados. Los humanos, al parecer, estaban bien versados en el arte de la supervivencia en todos los continentes, desde las metrópolis en expansión hasta los puestos rurales. La gente encontró refugio y los militares se prepararon para contraatacar. Mientras tanto, las fuerzas terrestres de los Zolar encontraron un laberinto de resistencia. Cada ciudad era una fortaleza, cada calle, una emboscada potencial. La humanidad no luchó por la conquista o la gloria, sino por su propia existencia. Lucharon con una ferocidad que sorprendió a sus posibles conquistadores. Los equipos de operaciones especiales de diferentes naciones llevaron a cabo ataques coordinados contra las tropas terrestres de los Zolar, mostrando una unidad que trascendió las rivalidades anteriores. Aprovecharon su conocimiento íntimo del terreno utilizando túneles subterráneos, puntos de observación de gran altura y la densa cobertura de los bosques para los ataques de guerrilla que dejaron a los Zar tambaleándose en los océanos del mundo. Las naves humanas sumergidas atacaron a los portaaviones acuáticos de los Zolar explotando. Su sigilo lanzaron torpedos que enviaron naves alienígenas a estrellarse en las profundidades en el aire. Escuadrones de aviones de combate acosaron a las naves de desembarco Zar usando las nubes como cobertura y el sol como un aliado cegador, lo que los Zar habían
Imaginado como una subyugación rápida, se estaba convirtiendo rápidamente en un atolladero. Con cada asalto fallido los invasores se volvieron más incrédulos como esta especie fragmentada con su propulsión primitiva y falta de gobierno unificado montar tal defensa en la nave de mando que flotaba sobre los líderes Zar observaron cómo sus fuerzas fueron empujadas. Por primera vez, la incertidumbre se apoderó de sus mentes. La Tierra no era el premio indefenso que habían creído que era. En cambio, era el hogar de una especie que podía y quería defenderse contra todo pronóstico. Esta noche, el primer día de invasión se convirtió en el Zar. Observaron que las luces de las ciudades de la Tierra aún ardían desafiantes en la oscuridad. Se dieron cuenta de que este planeta no era solo otro escalón en su marcha imperial, era un bastión de vida determinada y los humanos eran sus guardianes incondicionales. Subestimar a la raza humana había sido el primer error de los Zolar. Su segundo fue asumir la inferioridad tecnológica de la Tierra. Mientras los Zar presionaban su ataque, esperaban encontrar una resistencia fragmentada. En cambio, se enfrentaron a una red global de defensa que cobró vida con una vitalidad sorprendente. Los gobiernos que habían estado. Los rivales compartieron inteligencia en tiempo real, creando un frente unificado en todo el planeta, desde los hilos del medio oeste estadounidense hasta las bases ocultas en los montes Urales. Los misiles defensivos se lanzaron en una exhibición espectacular de unidad en centros tecnológicos como Silicon Valley y Bangalore. Las unidades de defensa cibernética trabajaron para proteger y contrarrestar los intentos de guerra electrónica de los Zolar. Las agencias espaciales de toda la Tierra, que se habían preparado durante mucho tiempo para la posibilidad de amenazas extraterrestres, coordinaron una respuesta al asalto orbital. Los satélites civiles fueron reutilizados sobre la marcha, transformando el hardware comercial en una red de vigilancia y comunicación improvisada. Los satélites militares equipados con sistemas defensivos se pusieron en marcha. Las naves Zar que protegían el planeta desde arriba. Los Zar encontraron sus comunicaciones bloqueadas, sus maniobras rastreadas y sus tácticas anticipadas. La respuesta de la humanidad no fue el aleteo de pánico de un animal de presa, sino el ataque concertado de un depredador. Despertó la misma tecnología que los extraterrestres habían detectado y descartado como primitiva. Se volvió contra ellos con un ingenio devastador sobre el terreno. Una milicia global se estaba formando, civiles que se habían entrenado para este mismo escenario. Bajo las diversas leyes de propiedad de armas de la Tierra, se unieron a las filas de los soldados profesionales armados con armas y una determinación feroz para proteger sus hogares. Estos voluntarios, los cazas, reforzaron las defensas de la Tierra, convirtiendo cada ciudad en una fortaleza y cada aldea en una trampa. Las armadas del mundo que patrullaban las aguas internacionales lanzaron una contraofensiva contra las unidades de asalto acuático de los Zolar, submarinos y destructores que empleaban sistemas avanzados de sonar y torpedos, persiguieron a los invasores bajo las olas que los zares habían anticipado. Al encontrarse con una sola especie, lo que encontraron fue una colmena de actividad compleja e interconectada. La respuesta de la Tierra fue como la de una anguila o colmena perturbada. Cada miembro trabajaba en conjunto con el conjunto para repeler a los agresores. Cuando la primera semana de la invasión llegó a su fin, las ganancias iniciales de los Zolar habían sido prácticamente borradas. Sus zonas de aterrizaje iniciales se habían convertido en campos de batalla. Cada centímetro de la Tierra es disputable ferozmente. La humanidad no solo había sobrevivido al primer contacto, sino que también se había adaptado a la presencia de un agresor alienígena con una velocidad y una eficiencia que eran en sí mismas una forma de guerra. Órbita. Los restos de la flota Zultar agruparon a sus líderes con incredulidad ante la resistencia de estos humanos. Fuerza de invasión se había debilitado y ahora tenían que enfrentarse a un planeta que no solo estaba vivo, sino que estaba completamente despierto y enfurecido. La confianza de los Zolar comenzó a disminuir mientras se preparaban para la siguiente fase de una guerra que ya no estaban seguros de ganar. Los cielos de la Tierra se habían convertido en un campo de batalla de proporciones épicas. Los Zultar, con sus cazas interestelares avanzados, esperaban dominar el espacio aéreo fácilmente, pero estaban aprendiendo rápidamente la tenacidad de los pilotos humanos. Cada país contribuyó con sus mejores aviators. Los cielos se estaban convirtiendo en una danza caótica de aviones y naves alienígenas, enzarzadas en peleas aéreas. Los humanos se habían estado preparando para posibles amenazas aéreas, no de más allá de las estrellas, sino entre ellos. Esta preparación dio sus frutos de manera inesperada. Los aviones de combate, reequipados con lo último en armamento antiaéreo, se lanzaron entre las naves alienígenas. Usaron la nube como camuflar el resplandor del sol como arma y el terreno de abajo para superar en maniobras a las naves Zar más poderosas pero menos ágiles. Mientras tanto,
En tierra, las baterías antiaéreas apuntaban a los portaaviones alienígenas más grandes y engorrosos. Los humanos sabían que no podían igualar a la nave Zar, por lo que se concentraron en eliminar los portaaviones que albergaban los enjambres de cazas enemigos. Por cada jet humano que caía, una docena de naves Zar eran derribadas. La batalla no estuvo exenta de pérdidas. Muchos pilotos valientes se sacrificaron para proteger sus hogares, sus camaradas y su planeta. Los civiles volvieron la vista al cielo para presenciar los ardientes rastros. De amigos y enemigos por igual. Cada rastro era un testimonio de la feroz defensa de su mundo. Los Zar, en su arrogancia, no habían anticipado la astucia estratégica de las fuerzas aéreas humanas. Los pilotos humanos emplearon un ataque. Tácticas de segunda mano que utilizan el conocimiento de su ventaja local en toda su extensión en cada país. La historia era la misma de hombres y mujeres valientes que se lanzaban a los cielos en defensa de su planeta. En el pasado, los Zar se dieron cuenta de que controlar los cielos de la Tierra no sería la tarea sin esfuerzo que habían imaginado. El ingenio humano convirtió cada enfrentamiento en un rompecabezas letal con misiles de superficie ocultos, contraataques inesperados y una determinación implacable que igualaba a la del propio Zolar en los centros de mando orbital de la flota Zar. Había una creciente preocupación. Cuanto más duraba la batalla por los cielos, más recursos drenaban y más tiempo tenía el ejército de la Tierra para preparar y ejecutar sus estrategias terrestres. Lo que había comenzado como una invasión se estaba convirtiendo rápidamente en un asedio con la posición de los Zolar cada vez más tenue con cada hora que pasaba. La batalla por los cielos sería recordada como un momento decisivo en la historia humana, un momento en el que, contra todo pronóstico, los defensores de la Tierra tomaron luz para reclamar su lugar entre las estrellas como una especie con la que no se puede jugar. Con los cielos disputados ferozmente por los pilotos humanos, los Zar cambiaron su enfoque a una invasión terrestre desplegando tropas en los variados paisajes de la Tierra. Pero la humanidad estaba lista, sus fuerzas se adaptaron a la amenaza alienígena con astucia. Ingeniosa desde las selvas de Sudamérica hasta las extensiones urbanas de Asia, pequeños escuadrones de soldados humanos participaron en la guerra de guerrillas, usaron su conocimiento del terreno para realizar ataques relámpago atacando a las fuerzas Zar y desapareciendo antes de que se pudiera organizar una represalia. Los humanos convirtieron sus propias ciudades y bosques en laberintos y trampas usando rascacielos, subterráneos y acantilados naturales como fortalezas y puntos de emboscada, piratas informáticos civiles e ingenieros que se unieron a la causa, reutilizaron drones comerciales para que sirvieran como exploradores, y en algunos casos, bombarderos improvisados, creando un enjambre de ojos en el cielo que transmitían los movimientos de las fuerzas Zar de regreso a la resistencia humana en las zonas rurales. Los agricultores y ciudadanos del campo usaron sus herramientas y conocimientos locales para sabotear las líneas de suministro alienígenas. Los caminos y puentes vitales para la logística de Zar fueron destruidos mientras las células subterráneas organizaban incursiones en sus campamentos, demostrando que cada humano tenía un papel que desempeñar en la defensa de su planeta. Los Zar, aunque tecnológicamente superiores, se encontraron luchando contra un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna, y un enemigo que sabía cuándo esconderse, cuándo luchar y cuándo huir. Los alienígenas esperaban enfrentarse a ejércitos en campos de batalla abiertos, pero en cambio se enfrentaron a una amenaza omnipresente dispersa que mordisqueó sus fuerzas y erosionó su moral. El punto de inflexión llegó cuando un equipo de agentes especiales se infiltró en un centro de comando de Zar después de una incursión mortal silenciosa. Emergieron con datos que proporcionaron información sobre la red de comunicación alienígena. Esta inteligencia se difundió por todo el mundo, lo que permitió ataques coordinados que atacaron con precisión quirúrgica. Los Zar, que se enorgullecían de su disciplina militar y planificación estratégica, encontraron sus estrategias desenredadas por la naturaleza impredecible de la guerra humana hizo que no pudieran asegurar ningún territorio de manera concluyente, ya que cada victoria era seguida por una serie de molestos ataques guerrilleros que hacían que su progreso fuera casi imposible a medida que la guerra de desgaste se desgastaba. Las fuerzas Zar comenzaron a sentir el aguijón del desafío de la Tierra. Lo que una vez fue una invasión se estaba convirtiendo rápidamente en un atolladero, con los invasores alienígenas luchando por mantener su punto de apoyo en un planeta que se negaba a ser conquistado, el espíritu de resistencia de la humanidad alimentado por una profunda conexión con su hogar y una voluntad inquebrantable de sobrevivir demostró ser un arma tan formidable como cualquier arma de fuego o bomba. El desafío unificado de la humanidad comenzó a manifestarse en victorias más significativas.
Los Zar que luchaban por mantener su control sobre la superficie de la Tierra se enfrentaron a un nuevo desafío. Las fuerzas humanas habían identificado la nave insignia colosal de la flota Zar como el símbolo de su supuesta invencibilidad y estaban decididos a derribarla. Un grupo diverso de los mejores soldados del mundo se reunieron para la misión con el nombre en código Titanfall. Estos soldados estaban equipados con el equipo más avanzado que la Tierra podía proporcionar, incluidos trajes exoesqueleto y dispositivos de camuflaje diseñados a la inversa a partir de la tecnología solar capturada. Se preparó para atacar el corazón de la armada alienígena. El plan era audaz. Un equipo de operaciones encubiertas se acercaría a la nave insignia utilizando una nave de desembarco Zar. La infiltración requería un vuelo de precisión a través de los escombros y el caos de la batalla espacial en curso. Mientras tanto, en la Tierra, se lanzó un ataque débil que desvió la atención de la nave insignia de la amenaza entrante cuando el equipo atravesó el casco de la nave insignia. Se produjo un intenso combate cuerpo a cuerpo. Los pasillos de la nave alienígena se convirtieron en un laberinto en una zona de guerra con soldados humanos enfrentados a los guardias de élite de Zolar. Cada paso hacia adelante fue muy difícil y la gravedad de su misión llevó al equipo humano a sus límites. El núcleo de la nave. El equipo colocó cargas explosivas dirigidas a los sistemas críticos de la nave insignia. La batalla dentro de la nave se reflejó en el caos del exterior, mientras la flota humana restante se enfrentaba a los Zar aprovechando la distracción que proporcionó el equipo de infiltración. Las cargas fueron detonadas y la explosión resultante atravesó la nave insignia. El símbolo del poder de Zar se rompió, sus restos cayeron hacia la atmósfera de la Tierra. Esta victoria se transmitió a través de todos los canales de comunicación. El aumento de la moral de los defensores de la Tierra y el miedo sembró en los corazones de las fuerzas Zar. La destrucción de la nave insignia fue más que una victoria militar, fue un golpe psicológico para los Zar. Los invasores, una vez confiados, ahora fueron testigos de la determinación y la capacidad de la humanidad, que no solo había sobrevivido al ataque, sino que había llevado la lucha a su enemigo con una ferocidad inquebrantable. La caída de la nave de guerra más grande de Zolar marcó un punto de inflexión en la invasión. Los humanos habían demostrado que no importa el tamaño o la fuerza de su enemigo, podían y encontrarían una manera de triunfar mientras los restos ardientes de la nave insignia iluminaban el cielo. El mensaje de la humanidad era claro: la Tierra no sería sometida y el espíritu humano podría derribar incluso al más poderoso de los enemigos. La marea de la guerra estaba cambiando mientras los escombros de la nave insignia Zar caían sobre la Tierra. Un nuevo desarrollo se estaba desarrollando en las sombras del conflicto. El Consejo Galáctico, una asamblea de varias razas alienígenas que habían observado la Tierra durante mucho tiempo desde una distancia cautelosa, ahora estaba saliendo de los márgenes. El Consejo había quedado impresionado por el valor y la resistencia de la humanidad. Vieron en los humanos un aliado potencial y una fuerza de equilibrio en la arena cósmica. En un movimiento clandestino, los representantes del Consejo se pusieron en contacto con los líderes de la Tierra y ofrecieron su apoyo para repeler la invasión Zar. Esta alianza secreta trajo consigo nuevas ventajas. El Consejo Galáctico compartió tecnología avanzada que aceleró la comprensión de la humanidad de las debilidades de los Zolar. Envíos encubiertos de armas de plasma de protección energética y dispositivos de camuflaje táctico comenzaron a reforzar el arsenal humano. La nave asociada también proporcionó a la Tierra información vital sobre las estrategias de los Zolar, los movimientos de la flota incluso la política. Resultó que la unidad de los Zolar no era tan sólida como parecía. Había facciones dentro de su imperio que se oponían a la guerra. Esta información abrió nuevas posibilidades para los estrategas de la Tierra, que comenzaron a explotar estas grietas en la fachada del enemigo. Las unidades de fuerzas especiales humanas armadas con la nueva tecnología lanzaron ataques dirigidos que fueron incluso más efectivos que antes. Desactivaron puestos avanzados clave de los Zar y capturaron objetivos de alto valor, utilizando la información proporcionada por el Consejo para lograr el máximo efecto. La ayuda del Consejo Galáctico siguió siendo un secreto bien guardado, conocido solo por unos pocos seleccionados en la Tierra. Población en general continuó luchando sin saber de los patrocinadores silenciosos que habían tomado un interés personal en su lucha. La alianza permaneció encubierta y el Consejo se mostró cauteloso de revelar su interferencia en lo que los Zar consideraban un conflicto interno. Asunto para los Zar el cambio repentino en las capacidades humanas fue desconcertante y aterrador. Su invasión se había basado en la creencia de que la Tierra era tecnológicamente primitiva, pero ahora enfrentaban una resistencia que era tan sofisticada como la suya. Las ondas de choque de la nave insignia destruida no fueron nada comparadas con la onda de miedo
que se extendió a través de las filas Zar cuando los humanos comenzaron a cambiar el rumbo con una velocidad alarmante. La participación de los consejos galácticos fue un testimonio de la capacidad de la raza humana para inspirar la unidad contra un adversario común. Mientras que los Zar habían esperado agregar la Tierra a su imperio, rápidamente se encontraron luchando no solo contra un planeta sino un símbolo de desafío que la galaxia más amplia había comenzado a unirse detrás del punto de inflexión de la guerra. Ahora conocida como el cambio fundamental, comenzó a desarrollarse en toda la Tierra. Armada con tecnologías innovadoras del Consejo Galáctico, la humanidad lanzó una ofensiva de conteo que llevaría la guerra de las calles defensivas de sus ciudades a las líneas del frente de los territorios Zar en tierra, mar y aire humanos. Las fuerzas combinaron tácticas tradicionales con su nuevo arsenal. Los equipos de sigilo desactivaron los sistemas antiaéreos alienígenas, lo que permitió que los aviones a reacción y los drones humanos despejaran los cielos para los bombardeos. Las flotas navales protegidas por escudos de energía recuperaron el control de los mares, cortando las líneas de suministro de los Zar en el espacio. Los restos de la flota orbital humana, ahora equipada con armas de plasma, atacaron a los Zar con renovado vigor. Cada encuentro vio a las naves Zar superadas en maniobras y armamento. Una reversión de los primeros días del conflicto. La nueva tecnología de camuflaje de los humanos les permitió ejecutar ataques sorpresa que los alienígenas no podían predecir ni contrarrestar. Los Zar, atrapados en una guerra que ya no podían controlar, comenzaron a fracturarse. Los informes de disenso y desobediencia se filtraron a través de las filas y algunas unidades se retiraron de la Tierra para proteger sus posesiones en otras partes de la galaxia. El poderoso imperio estaba mostrando signos de conflicto interno. Su enfoque cambió de la conquista a la supervivencia en la Tierra. Las ciudades que habían estado bajo asedio comenzaron a ver ciudadanos de alivio que emergían de los refugios para encontrar un mundo aún marcado por la guerra, pero con un rayo de esperanza. Los soldados humanos alguna vez considerados los desvalidos ahora eran vistos como liberadores en su propia tierra. La contraofensiva alcanzó un clímax con un ataque coordinado a las bases operativas avanzadas de los Zolar en la luna de la Tierra. Las fuerzas humanas en una incursión audaz lograron capturar estas bases, asegurando un punto estratégico de observación e interrumpiendo las capacidades ofensivas orbitales de los Zolar. A medida que se difundían las noticias del éxito, reforzaron la moral de las fuerzas de la Tierra. Los humanos ya no solo sobrevivían, estaban ganando terreno, haciendo retroceder la amenaza alienígena con cada día que pasaba. Las ciudades de la Tierra comenzaron a latir con vida una vez más. Cuando comenzaron los esfuerzos de reconstrucción en medio del conflicto en curso, Stellar Concord, ahora abiertamente aliado con la Tierra, envió emisarios para facilitar la comunicación y coordinar esfuerzos. Contra los Zar, la Tierra se convirtió en un punto focal para la resistencia contra el Imperio, un grito de guerra por la libertad que resonó en las estrellas. El punto de inflexión del conflicto estaba claro: la humanidad no sería subyugada. Se habían adaptado, evolucionado y emergieron más fuertes que nunca. Ahora eran los Zar quienes estaban a la defensiva. Su arrepentimiento por atacar la Tierra crecía con cada retirada, cada pérdida y cada victoria humana. La guerra estaba lejos de terminar, pero el equilibrio había cambiado y los defensores de la Tierra ahora eran los heraldos de la desaparición de los Zolar con las fuerzas Zar en desorden. La humanidad comenzó su impulso final para liberar la Tierra y asegurarse de que ninguna amenaza de ese tipo pudiera volver a cernirse sobre ellos. Esta fase del conflicto, conocida como Operación Retribución, fue una serie de ataques calculados destinados no solo a expulsar a los Zar de la Tierra, sino también a paralizar su capacidad para librar la guerra. El ejército humano ahora era una fuerza formidable aumentada por tecnologías alienígenas y aliados galácticos. Iniciaron una ofensiva a los desiertos. Los bosques y las ruinas urbanas que habían sido campos de batalla se convirtieron en plataformas de lanzamiento para el asalto humano. Cada escuadrón, cada pelotón, contaba historias de pérdida y resiliencia que alimentaban su determinación de terminar el conflicto en sus términos. En el espacio, el campo de escombros que orbitaba la Tierra, un cementerio de naves de ambos lados, fue testigo de las batallas finales. Los pilotos humanos, ahora expertos en el uso de sistemas de propulsión avanzados, bailaron entre los restos apuntando a las naves Zar que intentaban huir o reagruparse. Las bases lunares, completamente bajo control humano, sirvieron como bases de operaciones para estas operaciones, infundiendo miedo en los corazones de los Zar que alguna vez habían visto el satélite de la Tierra como su dominio en la Tierra. Los equipos de fuerzas especiales equipados con dispositivos de camuflaje y armas de energía desmantelaron las fortalezas Zar que quedaban. Estas unidades de élite, compuestas por soldados de todos los rincones del planeta, demostraron la unidad y la fuerza que habían surgido de las guerras. El crisol, los Zar, aislados y abrumados, no encontraron cuartel en el planeta. Habían buscado conquistar el Consejo Galáctico, observando que la marea se volvió decisivamente a favor del hombre humano.
Comenzaron a negociar conversaciones de paz dentro del Imperio Solar. Las facciones dentro del Imperio reconocieron la inutilidad de continuar el conflicto y presionaron para la retirada y las negociaciones. La Tierra, una vez al borde de la subyugación, ahora era el yunque contra el cual se hizo añicos la resolución de los zar. El clímax de la operación Retribución fue la liberación de las principales ciudades de la Tierra en un gesto simbólico de desafío y fuerza. La capital del mundo iluminó el cielo nocturno no con los fuegos de la guerra sino con faros de celebración. La humanidad no solo había defendido su hogar, sino que también había enviado un mensaje al cosmos. Eran una especie capaz de hazañas increíbles cuando se unían contra un enemigo común. Cuando las últimas fuerzas zar fueron expulsadas de la Tierra, el planeta tomó sus primeros respiros de paz. El costo había sido alto. Las cicatrices eran profundas, pero el espíritu de la gente estaba intacto. Se erigieron monumentos en honor a los héroes de la guerra, tanto conocidos como desconocidos, recordaron a las generaciones futuras el precio pagado por su libertad. La guerra con los zar había terminado, pero estaba claro que un nuevo capítulo para la humanidad estaba comenzando. Las naciones de la Tierra, una vez divididas por disputas mezquinas, encontraron un nuevo sentido de camaradería. El Consejo Galáctico dio la bienvenida a la Tierra como miembro, reconociendo el coraje y la resistencia de su gente. La humanidad, habiendo defendido su hogar contra la amenaza interestelar, estaba lista para tomar su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como defensores de la paz y la cooperación en la galaxia después de la guerra. La Tierra experimentó una transformación. El planeta marcado por el conflicto fue testigo de la resiliencia de la humanidad. Las ciudades se reconstruyeron no solo como eran, sino mejor, incorporando tecnologías humanas y alienígenas que se habían compartido en el espíritu de nuevas alianzas encontradas. Las ruinas del pasado se convirtieron en los cimientos de un futuro que la humanidad había luchado tan ferozmente para asegurarse globalmente. La guerra había borrado viejas fronteras y disputas uniendo al mundo. En una narrativa compartida de supervivencia y triunfo, las Naciones Unidas fueron reformadas ahora incluyendo representantes de los aliados de la Tierra fuera del mundo, convirtiéndose en un verdadero consejo planetario. Este cuerpo fue encargado de guiar los pasos de la humanidad hacia la galaxia más amplia, asegurando que las lecciones aprendidas de la guerra no fueran olvidadas. El establecimiento de la Fuerza de Defensa de la Tierra EDF marcó un hito significativo. Compuesto por voluntarios de cada nación, la EDF fue un testimonio del compromiso de la Tierra para protegerse de futuras amenazas y ofrecer ayuda a los aliados en todas las estrellas. Se desarrollaron programas de entrenamiento, combinando técnicas militares humanas con estrategias y armas del Consejo Galáctico, preparándose para un futuro donde la Tierra pudiera erigirse como un protectorado para la paz. La derrota de Zolar había abierto nuevos canales diplomáticos en la galaxia. La Tierra se convirtió en un centro para la diplomacia interestelar, un lugar de encuentro para que las especies y civilizaciones resolvieran conflictos sin recurrir a la guerra. La diversidad del planeta, que alguna vez fue una fuente de división, era ahora su mayor fortaleza, ofreciendo una miríada de perspectivas para el discurso galáctico. La cultura de la humanidad experimentó un renacimiento inspirado por la afluencia de filosofías alienígenas, arte y ciencia. Las universidades e instituciones de investigación florecieron y se convirtieron en centros de aprendizaje no solo para humanos, sino para seres de toda la galaxia ansiosos por comprender a esta especie que había desafiado las probabilidades. Se erigieron monumentos en cada ciudad importante, no solo para honrar a los caídos, sino para celebrar la unidad y la determinación que habían salvado la Tierra. Estos monumentos se erguían como recordatorios del costo de la libertad y el valor de la paz, atrayendo a visitantes de diferentes mundos curiosos sobre el planeta que había luchado tan valientemente contra la aniquilación. El aniversario del fin de la guerra se convirtió en un día global de recuerdo y celebración, conocido como el Día de la Unidad. En este día, todos los años, los cielos de la Tierra se iluminaban con una exhibición espectacular de luces, un mensaje de paz para el universo y un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. El viaje de la humanidad a través de la guerra había sido un crisol del que emergió una especie unida lista para tomar su lugar en la comunidad cósmica. La Tierra, que alguna vez fue un mundo aislado y dividido, ahora se erguía como un faro para la colaboración, un símbolo de lo que se puede lograr cuando seres dispersos trabajan juntos hacia un objetivo común. Cuando la Tierra miró a las estrellas, no lo hizo con miedo sino con esperanza y determinación. El planeta y su gente estaban listos para cualquier desafío que los aguardara, fortalecidos por el conocimiento de que ya no estaban solos. El futuro era incierto,
Pero una cosa estaba clara. La Tierra se erguía unida, un miembro de la familia galáctica listo para enfrentar lo desconocido. Juntos.